Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse la tarde de hoy, por permitirnos llegar a ustedes en este nuevo espacio que hemos decidido retomar después de la situación que sucedió en nuestro país. Para nosotros es un orgullo, un honor y un placer tenerlos el día de hoy. Para comenzar, bueno, tenemos a la doctora Andrea Bonelli, quien es médico internista, muy enfocada en el área de obesidad y toda la enfermedad metabólica, o lo que llamamos hoy en día síndrome cardiorreno metabólico, que es un nombre que tanto a ella como a mí nos encanta, porque finalmente estamos dejando de ver a los pacientes como silos y estamos viéndolos como un todo. Para nosotros es también muy grato tener la presencia de todos los invitados que quisieron acudir al llamado de hoy. Tenemos las palabras de nuestro director médico Juan Chirinos, quien está aquí con nosotros. Los dejo para continuar después con Andrea. Muchas gracias, Álvaro, y bienvenida, doctora Andrea Bonelli. Para nosotros en Grupo Leti es muy importante seguir acompañando a todos los médicos en el país en estos momentos que sabemos que, bueno, ya a casi un mes de los eventos del 24 de junio, cada vez más sentimos que hay una necesidad de reconectar con ciertos visos de normalidad, aunque todavía no estemos al 100% normal. Y bueno, por eso el día de hoy tenemos este segundo espacio que justamente está enfocado en entender cómo reiniciar el tratamiento de un paciente crónico luego de sucesos tan complejos como el que vivimos recientemente. Y bueno, para ello, desde Grupo Leti queremos agradecer su presencia, agradecer el hecho de que hayan tomado parte de su tiempo para estar aquí con nosotros y estamos seguros de que este espacio va a ser de mucha utilidad y mucho valor para todos. Así que muchas gracias por conectarse y bueno, Andrea, muchísimas gracias de nuevo por estar allí. Bienvenido. Mm. Bueno, primero que nada, agradecerle a Leti por la invitación el día de hoy, sobre todo en este tema que es tan pertinente después de todo lo que pasó en nuestro país el día 24 de junio. Quisimos denominar este Medexpert como más allá del trauma agudo, qué hacemos, cómo gestionamos y cómo reiniciamos el tratamiento crónico en situaciones de emergencia de todos nuestros pacientes. Lo primero que tenemos que entender es que existe el ciclo del desastre. ¿Qué es el ciclo del desastre? Definitivamente es un ciclo vicioso que empieza con, primeramente, un desastre. En el caso de nosotros fue el terremoto del día del 24 de junio, en el que al principio hay una respuesta aguda, que es la respuesta del trauma, es decir, nos enfocamos en el rescate de los pacientes, son las acciones que se toman inmediatamente después de que ocurre el desastre y que solamente se enfocan en salvaguardar vidas y cubrir necesidades básicas. Posteriormente tenemos una fase de recuperación o recovery, que es el proceso a corto a largo plazo, en el que restauramos los servicios esenciales, por ejemplo, que haya agua potable, que haya electricidad, y reconstruimos la infraestructura y regresamos a una normalidad base, ¿ok? Posteriormente viene una base de mitigación o prevención, que son las medidas que vamos a tomar para reducir el impacto de futuros desastres, como por ejemplo que empecemos a construir infraestructuras que sean antisísmicas. Y finalmente viene la preparación. ¿Qué es la preparación? La planificación, entrenamiento y organización de estrategias y recursos que nos ayuden a prevenir que el desastre sea tan desastroso, valga la redundancia, ¿ok? En el caso de nosotros sería la realización de simulacros en áreas en donde sabemos que somos propensos al desarrollo de sismos y que estos sismos sean potencialmente destructivos, que es habitualmente donde nosotros fallamos, ¿ok? En la preparación, porque muy probablemente de haber estado mejor preparados hubiésemos visto una respuesta totalmente diferente, tanto de la sociedad civil como desde el punto de vista de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Como médicos venezolanos ya todos sabemos lo que significa hacer medicina en contextos en el que hay alta vulnerabilidad y alta incertidumbre.
Tradicionalmente nos enseñaron a pensar en el mito únicamente del desastre, es decir, nos enfocamos en el foco exclusivo del trauma agudo, las urgencias quirúrgicas, los pacientes que tienen lesiones por aplastamiento y las fracturas, y aparece el paradigma lesional de la medicina de emergencia. Sin embargo, la evidencia global, sobre todo que la mayoría de los estudios fueron realizados después de que ocurrió Katrina y el gran terremoto de Japón, la evidencia nos dice que más del 70% de los sobrevivientes que están en refugios presentan al menos una patología crónica y que el 24% de la visita a las emergencias, tanto en los hospitales itinerantes como en los hospitales de ciudades cercanas a donde ocurrió el desastre, se debe a patologías crónicas. Y que lo importante es que la interrupción del cuidado realmente es la verdadera amenaza a mediano plazo, una vez que se resuelve el trauma agudo y las lesiones agudas de los pacientes que logramos rescatar con vidas del desastre. ¿Cuál es realmente el verdadero reto médico? Entender que no buscamos que haya control clínico perfecto. No es necesario que busquemos alcanzar las metas terapéuticas que buscamos en la consulta. No me interesa en este momento saber cómo está la hemoglobina glicada del paciente. Me interesa saber en cuánto está la glicemia en este momento para yo poder ajustar la dosis del tratamiento. La meta absoluta realmente es prevenir complicaciones agudas que puedan matar al paciente y que sean directamente derivadas del estrés del desastre y de adicionalmente la pérdida súbita del soporte farmacológico. Los criterios de viabilidad para el reinicio del tratamiento crónico son básicamente tres. La estabilidad de las variables ambientales y básicas del paciente, es decir, no le puedo dar a un paciente tratamiento vía oral si, por ejemplo, no tengo agua potable, o si el paciente está severamente inestable, o si el paciente tiene un trauma físico o psicológico inmediato. Adicionalmente, es necesario que podamos garantizar continuidad del tratamiento. De nada vale que yo vaya el día de hoy y le dé un medicamento para controlar sus cifras de presión arterial, pero dentro de 48 horas ese paciente no lo pueda continuar. La garantía debe ser que el paciente debe poder acceder a la medicación al menos 15 días después. Y finalmente, la factibilidad de monitorización básica. Es decir, si yo voy a iniciar terapéutica, por ejemplo, en un paciente diabético tipo 1 que habitualmente utilizaba insulina, necesito garantizar al menos tener disponibilidad de cintas reactivas y de una glucometría para asegurar que la dosis que yo estoy administrando del medicamento no sea dañina o deleteria para este paciente. En la estructura del reinicio seguro de la terapia vamos a tener 5 pilares críticos según la literatura, pero realmente cuando lo pensamos desde el punto de vista más pragmático, debemos tomar en cuenta un sexto pilar que ya se los voy a comentar. El primero va a ser la patología cardiovascular y la hipertensión por el desastre, de la cual vamos a hablar a continuación, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad renal crónica y los pacientes que ya venían con terapia de sustitución renal y finalmente los pacientes oncológicos. ¿Cuál sería el sexto pilar? Los pacientes que venían con patologías psiquiátricas que ameritan apoyo terapéutico, psicológico y conductual para afrontar lo que generó el desastre, que a veces no lo tomamos en cuenta, pero que cuando nos sentamos a escuchar a los pacientes, parte de la patología crónica empieza a controlarse solamente por sentirse acompañado y escuchado. Así como nos pasa en la consulta ambulatoria de los pacientes fuera de una situación de desastre, la patología cardiovascular sigue siendo el enemigo silencioso. En la medicina del desastre existe lo que se llama la hipertensión por desastre. El estrés post-emergencia activa de forma masiva al sistema simpático y eso va a generar que haya elevación de las cifras de presión arterial que va a variar entre 5 y 25 milímetros de mercurio. Y estas cifras pueden tardar hasta 4 semanas en regresar a la línea de base. Por lo tanto, yo no voy a ser agresiva a la hora de indicar tratamiento a este paciente. Si es un paciente que ya conocía el medicamento que tomaba, que está seguro de la dosis que consumía y que ha sido juicioso en cuanto a el seguimiento del tratamiento médico, yo no voy a titular de forma agresiva ni probablemente voy a asociar otro fármaco para tratar de controlar la presión arterial y llevarlo a la meta que todos conocemos, que es por debajo de 130-90 milímetros de mercurio. Aquí la meta es menos de 140-90 milímetros de mercurio, a menos que haya daño a órgano blanco evidenciable, y debemos reevaluar el control de la dosis cada 2 semanas para asegurarnos de que el paciente no haga cifras de hipotensión que agudamente son más graves que las cifras de hipertensión sostenida y controladas durante el tiempo.
tenemos que establecer principalmente un algoritmo de trabajo. Este algoritmo de trabajo va a tratarse de identificar y evaluar simplificadamente al paciente. Yo debo hacer una historia clínica corta, breve y concisa de lo que tiene mi paciente. Verificar que éste conozca el tratamiento previo y la dosis y monitorear el estrés agudo al cual está siendo sometido el paciente. Este paciente tiene dónde dormir, tiene inversión del horario de sueño-vigilia, su familia lo acompaña, tiene cómo comunicarse con las personas cercanas a él. Posteriormente voy a clasificar al paciente básicamente en tres estadios. Paciente que está controlado estable, es decir, que está asintomático y que sus cifras de presión arterial están por debajo de 140-90 milímetros de mercurio. Los pacientes que están descompensados leves moderados, pero asintomáticos, cuya presión arterial está por Igual los 4.000 unidades. 40 milímetros de mercurio la sistólica y mayor a 91 la diastólica, y los pacientes que están en el contexto de una emergencia hipertensiva, que en el caso de un paciente refugiado puede ser cualquier valor de cifra de presión arterial, pero que haya daño a órgano blanco y que pueda ser atribuible a solamente las cifras de presión arterial. Es decir, si yo tengo disminución de la agudeza visual, pero estuve 24 horas bajo los escombros, en un sitio donde hubo liberación de polvo e inhalación de polvos, muy probablemente puedo tener disminución de la agudeza visual porque haya un artefacto en el ojo. No necesariamente es porque el paciente está generándose daño sobre el nervio óptico. Adicionalmente, debe tener los exámenes mínimos pertinentes en el sitio y que no sean invasivos. Puedo tener, por ejemplo, una glucometría, como hablábamos previamente, las cintas reactivas de orina que nos ayuda a identificar si hay daño agudo o crónico, por ejemplo, en un paciente joven que está presentando elevación de las cifras de presión arterial, pero sufrió lesiones por aplastamiento y estuvo más de 24 horas bajo los escombros, y le hago una cinta reactiva de orina y hay albuminuria, muy probablemente esto te habla de daño renal agudo, no nos habla de daño crónico, ¿ok? Si no hay los recursos, simplemente se prioriza la clínica y la toma de presión arterial. ¿Cómo seleccionamos y ajustamos los medicamentos antihipertensivos? Principalmente sabemos que ahora los fármacos de elección en situaciones de desastres en los que no tenemos acceso a otras medicaciones y que el paciente desconoce o está presentando de nuevo elevación de cifras de presión arterial son los medicamentos calcioantagonistas de acción larga, principalmente medicamentos esenciales por la Organización Mundial de la Salud como el amlodipino. ¿Por qué? Porque tiene un perfil seguro, predecible ante la pérdida de la historia clínica o cuando el paciente está hipertenso de nuevo, y los efectos secundarios son bastante controlables y poco fatales. ¿Okay? En el caso de que el paciente venga tomando inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o ARA2, hay que tener precaución porque sabemos que estos medicamentos, su respuesta cambia según el estado de la volemia y de hidratación del paciente, sobre todo si el paciente tiene daño renal agudo. Un paciente con rhabdomiólisis aguda, si yo le doy ECA o ARA2, probablemente voy a empeorar la patología. Y incluso si el paciente está estable, venía tomando su medicación y no hubo necesidad de suspenderla, pero las cifras de presión arterial están en cifras de hipertensión de desastre, puedo utilizar dosis bajas de diuréticos. Hay que tomar en consideración también el ciclo circadiano. Como les comentaba en un principio, hay que tomar en cuenta que este paciente tenga un sitio adecuado donde dormir y que no haya invertido horario de sueño-vigilia. De ser así, este es el único momento en el que la evidencia científica es positiva para el uso de melatonina o sedantes suaves vespertinos para modular el pico hipertensivo de las noches en pacientes que tienen insomnio grave. Y bueno, sabemos que la ingesta dietética en estos contextos está severamente comprometida, sobre todo porque dependemos de las ayudas y dependemos de alimentos ultraprocesados y que vienen racionados en los refugios, que no sabemos cómo están siendo preparados y que, a pesar de que vienen con toda la buena intención del mundo, pueden tener sobrecarga de eso, de alimentos procesados y de sodio. En pacientes estables podemos hacer fármacos equivalentes que tienen el mismo efecto terapéutico. Siempre la Organización Mundial de la Salud se va a basar en los fármacos de referencia o fármacos esenciales. ¿Cuáles son esos fármacos? Los que deberían estar disponibles a nivel mundial en todas partes cuando ocurre una situación de desastre. En el caso de la hipertensión arterial, dentro de estos fármacos se incluye el enalapril, el losartán potásico, la amlodipina, la hidroclorotiazida y el bisoprolol. Como podemos ver, son fármacos de todos los grupos que ya conocemos. ¿Ok? En la tabla a su derecha encontramos las dosis equivalentes que tienen el mismo efecto terapéutico que estos fármacos y viceversa. ¿Qué es importante que tomamos en cuenta? En nuestro país hay ciertas formulaciones que no están disponibles.
Recordemos que normalmente en situación de desastre, cuando hay hospitales internacionales itinerantes, vienen muchas ayudas de medicamentos que no necesariamente son los medicamentos que nosotros conocemos de manera regular, ¿ok? Pero siempre va a haber disponibilidad de estos medicamentos esenciales. Si el paciente recibe, por ejemplo, enalapril de 5 miligramos, y no hay disponible en el centro donde yo lo estoy atendiendo, pero tengo losartán potásico, yo tengo que entender que la dosis equivalente a 5 miligramos de el enalapril es 25 de losartán. Si yo no tengo la formulación de 25 miligramos de losartán, es mejor que pase a otro fármaco que esté disponible en esa formulación. Sobre todo si no hay disponibilidad de tabletas o comprimidos que estén ranurados y que podamos asegurar la dosis adecuada del fármaco en el paciente. Lo ideal es facilitarle la vida al paciente y no complicarle. Entonces, en este cuadro podemos ver cuáles son las dosis equivalentes de estos fármacos según la disponibilidad. Realmente con los calcioantagonistas tenemos poco problema, las dosis son equivalentes en los 3 fármacos que tenemos en nuestro país, pero por ejemplo con el enalapril y los ARA2 sí tenemos algunas complicaciones a la hora de dosificación. Considerando que en nuestro país hay pocas formulaciones de olmesartán de 10 miligramos, no existe el irbesartán de 75 miligramos y el losartán de 25 miligramos tampoco viene dosificado. Entonces debemos utilizar fármacos que no sea necesario ni picar ni convertir la dosis de una manera que se dificulte el cumplimiento del tratamiento para nuestro paciente. ¿Ok? En los pacientes con diabetes, pasamos a un protocolo de triaje y clasificación del paciente. ¿Qué cosas son importantes saber si es un paciente diabético tipo 1 o es un paciente diabético tipo 2? Y si el paciente es insulino requiriente o no. Vamos a distribuirlos en 3 códigos, el código rojo, el código amarillo y el código verde, según la prioridad que tenga este paciente en cuanto al inicio de la terapéutica de manera rápida o del paciente que puede esperar y que podemos dosificar y titular sin ser agresivos las dosis de los medicamentos. En los pacientes que están en código rojo son pacientes que tienen alteración del estado mental, respiración de Kussmaul, deshidratación grave o que haya sospecha clínica de cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar no cetóxico. Y estos pacientes requieren evacuación inmediata, no deben ser mantenidos en el área del desastre porque es poco probable que los podamos resolver. Los pacientes con prioridad media son aquellos que son diabéticos tipo 1, estables, pero en los que no tenemos disponibilidad en este momento de insulina, o pacientes diabéticos tipo 2 que tienen heridas infectadas, que no necesariamente tienen que ser pie diabético, incluso pudiesen ser heridas que están ocasionadas por el sitio del desastre o por el momento del desastre y que tengan glicemias persistentemente mayores a 250 miligramos de cilitro. Y los pacientes que están en código verde, que tienen prioridad baja, son pacientes con diabetes tipo 2 estables, que tienen glicemias controladas y que tienen acceso a su medicación habitual o sustitutos orales. ¿Ok? Entonces, el paciente diabético tipo 1 siempre es una emergencia. ¿Por qué? Porque al haber un déficit absoluto de insulina, este paciente depende netamente de ese medicamento para mantener la regulación metabólica. ¿Ok? Sabemos que en las áreas del desastre se limita la cadena del frío, se va a alterar radicalmente la ingesta calórica y esto va a someter al paciente a un estrés emocional crítico que va a disparar la contrarregulación glicémica. Y va a ser evidente que el paciente puede presentar elevación de las cifras de glicemia que también son reactivas a lo que ocurrió al desastre, es decir, sigue siendo glicemia del desastre. La premisa fundamental es que yo voy a prevenir es la complicación aguda. No voy a pedirle a ese paciente una hemoglobina glicada. Realmente, si el paciente mantiene esos días cifras de glicemia por debajo de 250 y yo no tengo evidencia clínica de que haya ninguna alteración aguda, ese paciente durante esas primeras semanas se puede mantener con elevación de cifras de glicemia sin que haya daño a órgano blanco ni que repercuta sobre el control posterior de nuestro paciente. ¿Cuál es la matriz del ajuste de la glicemia? Como sabemos, en pacientes diabéticos tipo 1 es una emergencia absoluta, tenemos que priorizar cadena de frío, sin embargo ya vamos a ver un poquito más adelante, cuando ocurrió el terremoto de Japón, los japoneses hicieron estudios sobre las insulinas, sobre todo las insulinas que son recombinantes, y ellos determinaron que estas insulinas podían pasar según ciertas condiciones climáticas algo de tiempo fuera de la cadena de frío y asegurarnos de que haya igual control metabólico con ese medicamento, ¿ok? En el caso de pacientes que reciben sulfonilurias y glinidas, hay que suspenderlas si la ingesta alimentaria es irregular o insuficiente.
En cuanto al uso de inhibidores de DPP4, los LP1 y la metformina, se puede continuar con seguridad. Lo más probable es que en este contexto del desastre no tengamos acceso a medicación con GLP-1, pero lo que sí necesitamos saber es que estos medicamentos tienen bajo riesgo de hipoglicemia en monoterapia, siempre y cuando podamos asegurar de que haya algo de ingesta calórica, ¿ok? En cuanto a la logística, como les comentaba, ya podemos saber que podemos conservar sin electricidad la insulina manteniendo la potencia hasta 28 días cuando no supera los 30 grados centígrados. Y en este sentido aparece lo que es el efecto SIR. El efecto SIR no es más que tratar de mantener la temperatura fría del fármaco a través del uso de envases de vasijas de barro que sean improvisadas y que puedan estar llenas de líquido y enterradas en la tierra o el entierro en arena húmeda para preservar la temperatura del fármaco y poder asegurar que haya potencia cuando el paciente use el medicamento. Podemos hacer también uso del racionamiento clínico. Siempre vamos a priorizar al diabético tipo 1 porque en el diabético tipo 1 hay ausencia absoluta de insulina. Entonces, en estos pacientes, como les digo, lo que nos interesa es evitar que desarrolle una complicación aguda. Podríamos incluso reducir la dosis de la insulina entre 50 a 70% y también tomar en cuenta si vamos a tener la disponibilidad de los fármacos habituales. Cuando reducimos la dosis a un 50-70% de la dosis habitual, lo que estamos preveniendo es la cetogénesis. Cuando sustituimos insulina, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que si es un paciente que viene en control con insulinas de larga duración como Determiro o la Ergina y lo voy a tener que pasar a una insulina de acción media como la NPH, que probablemente voy a necesitar más de una dosis para hacer el control, es decir, que el paciente va a tener que recibir una dosis en la mañana y en la noche y que podamos usar uso de insulinas como la cristalina, que es de acción regular, en vez de insulinas rápidas, que son más difíciles de conseguir, más costosas y que no están dentro de los medicamentos esenciales que nos provee la OMS. En cuanto a los pacientes que tienen patologías crónicas como asma y EPOC, que son pacientes con vías aéreas en entornos inestables, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la exposición a los elementos, ¿ok? Sobre todo en el contexto en el que ocurrió el desastre en nuestro país, hubo destrucción masiva de infraestructura que hizo que se liberara mucho polvo, que esto va a generar exacerbación del proceso inflamatorio al cual ya está sometido de manera crónica el paciente asmático. No solamente eso, sino que al ser trasladados estos pacientes a refugios o campamentos temporales, va a haber hacinamiento. Entonces, ¿qué es lo importante? En el paciente asmático, uno, podemos hacer uso de herramientas clínicas validadas como el Asthma Control Test, en el que simplemente vamos a hacer 5 preguntas a este paciente y ahí vamos a identificar si es un paciente que se considera como controlado, como moderadamente controlado o como pobremente controlado. Lo más probable es que en pacientes que haya un control de la enfermedad que utilice de manera irregular o muy poco los inhaladores, solamente cuando hay crisis y hay menos de una crisis cada 4 semanas, en este paciente es probable que no se desencadene una respuesta inflamatoria aguda. En el paciente que no hay control, debemos hacer uso temprano de los corticoides inhalados, preferiblemente budesonida o fluticasona, porque esto estabiliza la mucosa respiratoria que está expuesta al polvo, al humo o a los alergenos del desastre. Y en pacientes ebóticos, el riesgo principal viene a ser el logístico, sobre todo cuando hay fallo eléctrico y son pacientes que requieren de oxígeno, ¿ok? Recordar que en el paciente ebótico yo no necesito tener más de 94% de saturación de oxígeno. Si el paciente no tiene dificultad respiratoria, no han cambiado los patrones habituales de disnea, no tiene más tos y tampoco ha cambiado la característica de la expectoración, el paciente debe mantenerse es con su tratamiento de base. Lo ideal es reiniciar los broncodilatadores de acción larga de inmediato y si el paciente requiere de oxígeno, el paciente debe ser trasladado a un sitio en donde haya disponibilidad de energía eléctrica o en tal caso el uso de cilindros de oxígeno donde esté disponible y donde no haya riesgo con el uso de gases medicinales dentro de la estructura. ¿Okay? Durante Katrina también se demostró que las hospitalizaciones por enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden aumentar hasta 5 semanas post-desastre. Es decir, estos son los pacientes que nosotros vamos a ver en nuestros hospitales después de que ocurre el desastre. Cuando ya se superó el trauma agudo y ya dejan de llegar los pacientes heridos y con lesiones por aplastamiento.
En cuanto a los pacientes que están en hemodiálisis o reciben terapia de sustitución renal por cualquiera de sus métodos, tenemos que tomar en cuenta que el reto es la infraestructura renal, ¿ok? ¿Por qué? Porque en pacientes que están en terapia de sustitución renal tipo hemodiálisis, vamos a manejar sobredemanda. Cuando tenemos muchos pacientes que previamente no eran conocidos con enfermedad renal crónica y hacen rhabdomiólisis graves que ameritan la sustitución renal por un periodo de tiempo determinado, estos pacientes van a tener que suplantar el espacio de estos pacientes crónicos. ¿Cuál es la estrategia que deberíamos utilizar? Pues que ante el colapso vamos a reducir temporalmente los periodos de diálisis de los pacientes. Si previamente recibían entre 3 y 4 horas, ahora van a recibir entre 2 horas y media y 3 horas para duplicar lo que estamos ofreciendo a estos pacientes agudamente enfermos. Pero tenemos que recordar que los servicios de hemodiálisis dependen absolutamente de agua purificada y de electricidad. Es decir, que si son pacientes crónicamente enfermos, estos pacientes deben ser trasladados a áreas donde podamos asegurar la diálisis. En el caso de diálisis peritoneal, el principal problema lo presenta el manejo de la asepsia, sobre todo si son pacientes que están refugiados. Al contrario de la hemodiálisis, esto nos permite que el paciente tenga mayor autonomía técnica. Sin embargo, tenemos que asegurar que haya un espacio asépticamente limpio para que pueda recambiar las bolsas y prevenir la peritonitis aguda. En los pacientes con enfermedad oncológica se presentan varios problemas. Ya sabemos que en la actualidad la tecnología nos ha permitido que la mayoría de estos pacientes reciban terapia oncológica de manera ambulatoria, lo que significa que este paciente puede estar en su comunidad o incluso en refugios durante la crisis. Si el paciente está inmunosuprimido y yo no tengo cómo contactar a su médico tratante o al especialista, lo ideal sería suspender temporalmente la quimioterapia oral o sistémica. ¿Por qué? Porque yo no puedo asegurar que no vaya a haber toxicidad fatal secundaria al medicamento cuando no hay médicos expertos. Si el paciente permanece en un refugio, la prioridad médica preventiva es la hidratación profusa para evitar, por ejemplo, en pacientes que tengan tumores sólidos, la lisis tumoral o los eventos trombóticos. Si el paciente está inmunosuprimido, también hay que hacerlos entender que así como hay un protocolo de neutropenia febril, también hay provisión absoluta de participar en labores de remoción de escombros o de limpieza, porque evidentemente esto lo supedita a alto riesgo de infecciones oportunistas e incluso de sangrado. ¿Cuál es el plan de acción cuando ya estamos en el terreno? Uno, que debería haber flexibilización de las recetas. Es decir, por ejemplo, si un paciente recibe de manera crónica benzodiazepinas, este no es el momento ideal para yo explicarle a esa señora de 80 años por qué no debería consumir crónicamente el alprazolam. Simplemente yo debería asegurar que esa paciente pueda recibir crónicamente el medicamento mientras se estabiliza la situación. Y lo mínimo que debo asegurar son 2 semanas de reservas de tratamiento, y esto es para romper trabas burocráticas y asegurar que el paciente no interrumpa de forma aguda su tratamiento. Lo otro es que el paciente se empodere y tenga autoconocimiento. Aquí sí es importante el empoderamiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque el paciente tiene que saber cuando sale de cualquier consulta, ya sea en un hospital itinerante o en la consulta privada a la que decida ir, cuál es su diagnóstico exacto, la dosis por escrito y, si es posible, una copia física del informe. Estos pacientes no pueden andar en la calle sin tener conocimiento de qué es lo que tienen y cómo tratarlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si a la hora del té no podemos tratarlo nosotros, los médicos que están en su cercanía puedan asegurar que pueda cumplir el tratamiento y sepan cómo, por ejemplo, pueden hacer terapias equivalentes con los medicamentos que tengamos disponibles. Y la coordinación descentralizada. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en este momento, si yo tengo mi base de operaciones en Catialamar y los pacientes que estoy atendiendo vienen de Tanaguarenas, yo no puedo pretender que ese paciente cada 3, 4 días vaya de Tanaguarenas hasta Catialamar para recibir la medicación o para recibir la atención, ¿ok? Debo asegurar, precisamente para eso es la flexibilización de las recetas, que ese paciente, mientras esté en la zona del desastre, pueda seguir recibiendo su medicación sin que yo esté cercana a él. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos que deberíamos tener en el sistema de salud y que evidentemente no tenemos? Los registros médicos. Esto ya quedó demostrado con otras tragedias en otros países. Si nuestros registros médicos estuviesen digitalizados,
muy probablemente sería mucho más fácil acceder a ellos y poder asegurarnos de saber qué es lo que recibe y qué no recibe nuestro paciente, ¿ok? Pero en su defecto, en los pacientes que viven en países extranjeros, hay datos de reclamaciones de seguros que nos ayudan a identificar qué es lo que está recibiendo nuestro paciente. Aquí muchas veces, si en la consulta crónica de pacientes que no tienen un nivel socioeconómico bajo, te dicen, doctora, yo me tomo todos los días la pastillita blanca que tiene una ranura en el medio. Y nadie sabe qué es la pastillita blanca con la ranurita en el medio. Imagínese en el medio del desastre, con la desesperación psicológica que tiene ese paciente, poder saber qué medicamento es el que está recibiendo. Lo otro es que debemos hacer vigilancia epidemiológica. Ahorita empiezan a aparecer los pacientes que ya tenían patologías crónicas y que no se habían expresado. Es muy común que en situaciones de desastre, sobre todo en nuestro país, que es un país endémico, por ejemplo, para tuberculosis, tengamos al paciente que estaba sintomático respiratorio desde hace 6 meses y no había ido a consultar y que eventualmente la exposición a los elementos, al polvo y a los alergenos hace que empiece a toser más y vaya a consultar. Y cuando hacemos un estudio de imagen descubrimos que tiene una caverna. ¿Okay? Esto es bastante común, pasa bastante en nuestro medio y entonces tenemos que estar pendientes porque igual hay que hacer cerco epidemiológico con la gente que es cercana a ese paciente. Y la comunicación y las guías. Tenemos que tener algoritmos de trabajo en el área de desastre. Es decir, yo debería ser capaz de seguir un lineamiento terapéutico para todos los pacientes que tengan la misma patología. Evidentemente que quisiéramos individualizar la terapéutica como lo hacemos en el día a día, pero en situaciones de desastre lo que nos interesa es mantener controlada la patología hasta que el paciente pueda volver a su nueva normalidad o a la nueva realidad que se va a enfrentar. Dentro de esta comunicación y guías, deberíamos enseñar todos a nuestros pacientes a preparar kits de emergencias médicas. Y esos kits de emergencias médicas no es más que unas estrategias que van a mitigar el impacto de futuros eventos desastrosos y que todos pacientes que son crónicos y que están evaluados por la consulta deberían estar instruidos para tener, estructurándolo de la siguiente manera. Reserva de medicamentos, como les digo, que tengamos al menos entre 14 y 18 días de tratamiento asegurados para este paciente, protección térmica e hídrica, que podamos asegurar que ese paciente se pueda tomar esa medicación con agua potable, y finalmente un pasaporte de salud portátil que no es más que un documento como la historia clínica o un informe médico en el que el paciente pueda asegurar cuál es el tratamiento, la dosis y los intervalos de dosis que recibe de ese medicamento. Realmente el verdadero fin de la emergencia no termina cuando deja de temblar en nuestras casas, termina cuando nos aseguramos que quienes dependen de medicamentos, de las dosis de insulina, de las máquinas y que fueron rescatados puedan seguir viviendo. Finalmente, la filosofía de la medicina del desastre cuestiona los límites éticos y morales. Realmente, la medicación que debería recibir nuestro paciente crónico después del desastre es la medicación que se consiga, que podamos asegurar que el paciente va a recibir y que podamos asegurar que haya continuidad en el cuidado. ¿Okay? Esta medicina del desastre se basa en utilitarismo, existencialismo y la ética de la virtud que van a guiar las decisiones que son críticas y de vida o muerte bajo extrema incertidumbre. Es decir, tenemos que asegurar que ese paciente va a seguir viviendo a pesar de los eventos adversos que ya ocurrieron. Muchas gracias. Con esto los invitamos a dejar sus preguntas en el chat. Hay una primera pregunta que es un poco larga, Ok. pero que está buena. En la emergencia del hospital, un paciente con obesidad y diabetes insulino requiriente sufrió un aplastamiento. Llega con criterios clínicos de un estado hiperglicémico hipermolar con acidosis pendaria láctica. Sale del estado hiperglicémico hipermolar y del aplastamiento, pero queda con daño renal residual, previo no conocido con ERC. ¿Es seguro iniciar los ISGLT2? ¿Cuánto tiempo por recuperación se debería esperar? Siempre y cuando la tasa de filtración glomerular esté por encima de 30 mililitros por minuto, se puede iniciar de manera segura con el fármaco. Cualquier otra pregunta que tengan nos las pueden dejar por el chat y la vamos comentando con la doctora. Todas estas iniciativas, Andrea, de mucha gente salió a ayudar. Mucha gente ha salido a ayudar. Y pues es natural del venezolano, nos gusta colaborar, somos una gente que siempre está pendiente de sus amigos, de sus compinches y al final todos nos hacemos amigos. ¿En qué momento un hospital de campaña, un hospital en terreno, en ground, debería dejar de estar?
Se supone que los hospitales en el terreno deberían estar cuando se termina de rescatar las vidas o cuando se deja de recuperar cuerpos. ¿Ok? Las primeras 2 semanas son las críticas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya están establecidos más o menos los protocolos según los desastres en otros países, que después de las 2 semanas es poco probable que tras una situación de desastre, sobre todo como la que vivimos los venezolanos, todavía podamos conseguir personas con vida. Una vez que ya deja de haber vida en el sitio del desastre, sobre todo si son hospitales de campaña especializados como los que están ahorita en La Guaira, en las que hay quirófano, que hay servicios de radiografía, ¿ok? Una vez que esta parte de estos primeros 14 días pasan, empiezan a ser hospitales de campaña de pacientes crónicos. De hecho, es lo que estamos viendo en este momento. Todos los hospitales que están ahorita sitiados en la zona cero del desastre ya dicen, reportan que los pacientes que están acudiendo a la consulta son pacientes crónicos que están descontrolados o que no tienen acceso a su medicación. Entonces, los primeros 14 días son para la parte aguda, que es cuando recibimos el trauma aguda, y los siguientes 45 días son para los pacientes crónicos. Una vez que ya pasan los 2 meses del desastre, se supone que la parte administrativa del país debería estar asegurándose que estos pacientes ya hayan sido dirigidos a los hospitales típicos de nuestro país. Un mensaje para todas las personas que tenemos estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, tenemos organizaciones sin fines de lucro, tenemos fundaciones, tenemos ayuda internacional, tenemos gente conectada de todo el país. Un mensaje que como internista y como especialista pudieras dar para todas estas personas que han salido a ayudar. Bueno, lo primero es que todos podemos ayudar desde el área en donde nosotros estamos, ¿ok? No necesariamente necesitas bajar a la guardia y estar en la hora cero para ayudar. Creo que a veces a todos nos da el síndrome del superviviente, que es que te sientes mal porque hubo tantas muertes y hubo tanta gente que pasó tanto y que tú y tu familia están bien. Entonces, lo importante es que tú ayudes desde tus posibilidades, ya sea buscando donaciones, ya sea enviando donaciones, ya sea transmitiendo los mensajes o reposteando lo que vemos en las redes sociales, siempre y cuando esté verificado, por favor. Pero lo otro es que esto sacó lo mejor de la gente, lo mejor del venezolano. Y que eso, que así somos los venezolanos, siempre estamos disponibles para los nuestros. Entonces, que veamos lo bonito, lo cercanos que nos volvimos a todos en el desastre y que podemos seguir siendo una sociedad civil que se organiza y que hace su trabajo. Porque este trabajo, los primeros 4 días lo hizo la sociedad civil, lo sacó adelante la sociedad civil. ¿Alguien hizo la pregunta? Sí. En caso de que no podamos asegurar la continuidad, como por ejemplo un caso social, pero está con tensión arterial elevada, le vamos a dejar sin administrar tratamiento porque no hay cómo garantizarlo. Es preferible que el paciente, sobre todo si no estamos en contexto de una emergencia, que el paciente esté con cifras de presión arterial estables, elevadas, como le digo, lo de la hipertensión del desastre. Si el paciente está entre 140 y 90, lo dejamos tranquilo. Evidentemente, si es un paciente que nos llega con 180, 100 de presión arterial, no lo vas a dejar ir así. Probablemente administremos tratamiento agudo y volvamos a hacer que ese paciente regrese a la consulta itinerante para ir asegurando algo de medicación. Pero lo importante es que ese paciente, si está estable, lo mantenemos con cifras de presión arterial que están normales altas, y si el paciente está en el contexto de mayor de 140-90, a ese paciente le damos tratamiento agudo con lo que tengamos disponible en ese momento y probablemente lo hagamos volver. Si el paciente está en la zona cero, probablemente se va a mantener cercano a donde está el hospital de campaña o el sitio itinerante. Sí. Sería importante en la zona cero la utilización de antiparasitarios y escabicidas. Total. Sí. Bajamos hace 15 días y las condiciones higiénicas sanitarias son fatales. Y un paciente crónico con síndrome diarreico sería fatal. Sí, eso es correcto. De hecho, lo vimos mientras estuvimos en los refugios aquí arriba. O sea, mientras hubo los campamentos temporales, tanto en el Parque del Oeste como en el Parque del Este, vimos muchísimos pacientes con escabiosis, ¿ok? Entonces, sí, es súper importante tomar en cuenta las condiciones del agua que estamos recibiendo. Por eso en este contexto es tan importante el agua embotellada o potabilizada, no agua que venga de por ahí, ¿ok? Y el uso de los escabicidas también debería formar parte de los medicamentos esenciales que tengamos disponibles dentro de las instituciones.
De las antiparasitarias, yo creo que la nitazoxanida. La nitazoxanida. Más Sí. que el albendazol. Y la ivermectina. Ivermectina. Ujú. Sí. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, ya vamos a ir terminando. Chicos, que siguen conectados, gracias por permanecer, por brindarnos este espacio. Gracias, Andrea, por aceptar nuestra invitación, más que querida en esta casa. Y bueno, ¿tienes algún comentario final? No, muchas gracias por la asistencia y bueno, esperamos que esto haya sido de utilidad para ustedes. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. De verdad, para Grupo Leti es un verdadero placer poder reencontrarnos en estos espacios y seguir haciendo medicina como sabemos hacerla, que es la mejor medicina del mundo. Nos vemos la semana próxima con algunos otros temas que son de interés para todos nosotros. Y de nuevo, muchísimas gracias por conectarse.